a base de una columna de mercurio, ¿sí? Tú insuflabas, el mercurio iba subiendo o iba bajando y te iba marcando los valores. Actualmente no usamos mercurio porque entenderán que el mercurio es tóxico, ¿no? Y esto se rompía y el mercurio se esparcía. Pero, pese a que ya no usamos mercurio, mantenemos la misma unidad. Es decir, esto hace una equivalencia como si estuviéramos utilizando el mercurio para medir la presión dentro del mango, ¿ok? Entonces, ahora estos sistemas son aeroides. ¿A qué me refiero con aeroides? Que el aire que tú metes dentro del brazalete genera una presión, esa presión se transmite acá y se mide, ¿ok? Entonces, aquí es muy importante que ustedes aprendan a usar la perita. La perita tiene una válvula. Cuando yo la válvula la giro en sentido horario, la cierro y el aire entra al mango y no se escapa. O sea, el aire que yo meto se queda ahí. Si yo quiero que el aire salga, yo tengo que girar en sentido antihorario y el aire sale por esta parte de abajo de la perita, ¿ok? Entonces es importante que aprendan a manejar esto. Si yo quiero insuflar, que aumente la presión sin que se salga el aire, tengo que cerrar esto a tope. Y cuando ya quiero que el aire salga para que empiece a bajar la presión, voy a tener que abrir en el sentido contrario para dejar que el aire escape, ¿ok? Eso por una parte. Y lo otro es esto, ¿sí? Para que nosotros midamos la presión con este instrumento, vamos a utilizar un método que se llama el método auscultatorio de la presión, de la medición de la presión arterial. ¿Por qué se llama así método auscultatorio? Porque vamos a utilizar el estetoscopio para escuchar unos ruidos que se van a producir a medida que generemos presión sobre una arteria, que se llaman los ruidos de Korokov, ¿ok? Los ruidos de Korokov. A ver, por acá. ¿Okay? En esto nos vamos a avanzar. La técnica auscultatoria se basa en los ruidos de Korokov. ¿Cuál es el principio de esto? Yo voy a poner el manguito en el brazo o en la pierna en relación a una arteria. Y el objetivo es que esto genere una presión que ocluya la arteria para que ya no pase la sangre, ¿sí? Entonces, esto va a generar una presión mayor a la presión que hay dentro de la arteria. Y al generar mayor presión que la que hay dentro de la arteria, la sangre no va a pasar, ¿ok? Para eso, yo voy a ubicar la arteria. Por ejemplo, todos acá vamos a trabajar con la arteria braquial, ¿sí? Vamos a ubicar la arteria braquial aquí sobre la zona del codo. Ubicamos la arteria braquial, suele estar un poco de medial hacia interno. Ubicamos la arteria braquial, la palpamos y luego colocamos esto. Para colocar esto, estas mangueritas tienen que quedar, la arteria tiene que quedar en medio de las mangueritas. Algunos traen una flechita, la flechita es la referencia a donde debe quedar, ¿ya? Entonces ponemos esto de tal manera, si aquí está mi arteria, esto queda ahí, ¿sí? Siempre lo ponemos por lo menos 2 a más deditos sobre el nivel de la flexura del codo. ¿Para qué? Para que me dé espacio para yo poder poner mi estetoscopio, porque el estetoscopio tiene que estar cómodo para que yo capte el sonido de los ruidos del corazón. Entonces, un espacio suficiente para que entre el estetoscopio y coloco el manguito, ¿ok? Voy a utilizar a uno de sus compañeros. Pésame tu bracito. Entonces, ubico acá la flexura, pongo 2 deditos y yo sé más o menos que ahí lo tengo que colocar y empiezo a envolver. Lo voy a colocar de tal manera que me dé un espacio de un dedito suficiente. ¿Te aprieta? No te aprieta. No debe apretar. Ni tampoco debe quedar suelto como para que se esté bajando y moviendo. Un dedito suficiente de espacio para que insufle, porque al momento que insufle va a ocupar espacio. ¿Ok? El manómetro lo pongo en la mejor posición que yo lo pueda ver, porque todo el tiempo tengo que verlo, porque eso va a depender que yo pueda captar la presión. Trae un ganchito, si ustedes desean, lo enganchan acá arriba para que lo puedan estar viendo directamente. Si desean, lo dejan en la mesa. La cuestión es que ustedes lo pongan en una posición y siempre lo vean. ¿Ok? Ya, perfecto. Entonces, me aseguro que esto esté cerrado, porque si está abierto y yo empiezo a insuflar, el aire que meto se va escapando. Lo cierro. Está bien cerrado, recién puedo insuflar. Si el paciente ya le ha medido la presión arterial, le pregunto si recuerda cuánto fue su última presión. ¿Sí? Ahora el paciente me dice, doctora, creo que me midieron 12,7. 12,7 para los pacientes es 120,70. ¿Ya? Entonces, 120 es su última presión más alta, que es la sistólica. Yo insuflo 20 a 30 milímetros de mercurio más allá de esa última presión. Es decir, si a mí dice 120, yo voy a insuflar hasta
150. El paciente es hipertenso y me dijo, la última vez me notaban 180, tendría que insuflar hasta 210. ¿Sí? Y si el paciente no sabe, pues una persona sana que nunca le han medido la presión arterial, voy a palpar el pulso radial, la arteria radial, y voy a insuflar hasta que desaparezca el pulso radial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando desaparece el pulso radial, significa que yo he superado la presión en las arterias, ¿verdad? Y por eso la sangre no está pasando. ¿Okay? El objetivo es que subamos más allá del valor de la presión del paciente y yo me doy cuenta que ya no hay flujo en la arteria. ¿Okay? Entonces, si no sé, palpo la arteria radial. ¿Dónde se palpa la arteria radial? Porque hoy día también la van a palpar. En el canal del pulso. ¿Que está ubicado dónde? Entre los tendones del radial, el flexor radial del carpo y el flexor radial del carpo o palmar. ¿Sí? Aquí, la base del pulgar, la comisura de la muñeca, la flexura de la muñeca, y se ubica en este punto. ¿Sí? Los flujos de las arterias son del corazón hacia periférico, ¿verdad? De proximal a distal. Quiere decir que estos dos deditos que yo pongo ahí, el que está distal, lo presiono fuerte contra el huesito para que ocluya la arteria, y el que está proximal lo dejo blandito para que sienta el pulsar de la arteria. ¿Sí? Si yo quiero hacer lo mismo con la carótida, igualito, pero lo hago en sentido contrario, ¿no? Porque está yendo la sangre de aquí para acá. Este que está arriba ocluye fuerte y el que está abajo es el que siente el pulso. ¿Sí? Siempre es así, para percibirlo. Entonces ya, percibo la arteria y entonces insuflo hasta que desaparezca el pulso. ¿Sí? Usualmente en una persona como ella que es joven va a desaparecer en 140, 150, ¿no? Más de unos 20, 30 sobre 120. Pero ya, se aseguran con eso. ¿Sí? Y una vez que ya desapareció el pulso, lo que yo voy a hacer es captar los ruidos de corazón. Para eso voy a colocar el estetoscopio sobre donde yo ubique la arteria. ¿Sí? Tiene que estar cómodo ahí el estetoscopio. Idealmente no debe estar debajo del brazalete, porque si ustedes lo ponen debajo del brazalete, van a escuchar el sonido del pega-pega que se va tratando de despegar con la presión y no escuchan bien los ruidos. Entonces es preferible que den un espacio para que coloquen bien su estetoscopio. ¿No? Entonces, coloco mi estetoscopio cómodo. Desapareció. Ahí desapareció. Si yo me detengo ahí se queda insuflado porque no está abierta la válvula. Y ya le empieza a molestar porque está en isquemia, ¿verdad? El vaso está sin pasar sangre. Entonces tengo que empezar a soltar. ¿Cómo sé que 100 con 60? 100 fue el momento en que yo percibí el primer ruido. ¿Sí? Yo no escuchaba nada. Cuando yo fui la arteria, como la sangre no pasaba, no escuchaba nada. Pero empecé a soltar y en un momento en que empiezo a soltar, aparece un primer ruido. El primer ruido que captas, esa es la presión arterial sistólica. El primer ruido que captamos es la presión arterial sistólica. Luego dejamos que siga pasando, soltamos la presión, deshagamos los ruidos y lo que tenemos es que captar cuando el ruido desaparece. El último ruido que captamos es la presión arterial diastólica. ¿Sí? ¿Y por qué pasa eso? ¿Cuál es el principio de esto? Cuando yo ocluyo con el manguito, yo genero una presión que al inicio evita que la sangre pase, ¿verdad? Porque es mayor que la presión que hay en el vaso. Pero a medida que yo empiezo a soltar y la presión empieza a caer, en el punto en que la presión se iguala con la presión en el vaso, ¿sí? Van a empezar a aparecer los ruidos de Kolokov, ¿sí? Mientras menos presión hay en el brazalete comparada con la presión del vaso, la sangre empieza a pasar, ¿sí? Pero empieza a pasar con dificultad, porque de todas maneras hay algo que todavía está presionando. Entonces se genera algo que se llama un flujo turbulento. Y en verdad lo que nosotros escuchamos como ruidos de Kolokov es ese flujo turbulento en la arteria, ¿sí?
Si yo pongo el estetoscopio sobre una arteria en la que no hay flujo turbulento, yo no escucho nada, ¿sí? Pero aquí voy a escuchar porque el mango está generando una oclusión parcial de la arteria. ¿Y cuándo dejo de escuchar? Cuando la presión ya no genera oclusión. Como ya no genera oclusión, la sangre ya empieza a dejar de pasar turbulenta y pasa a pasar como laminar y desaparecen los ruidos del cuerpo. ¿Se entiende? Ese es el principio. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy día en la práctica. Ustedes, a uno de su grupo, al que ustedes escojan, le van a medir el pulso en la arteria radial, le van a escuchar los ruidos cardíacos en el ápex cardíaco, en el foco mitral, y le van a medir la presión arterial. ¿Okay? Todo lo van a tratar de hacer a un mismo momento para que tengan todo en un mismo momento. ¿Okay? Después de que hacen sus mediciones, sus compañeros van a ir a la caminadora a trotar por 5 minutos. Trote, ¿sí? 5 minutos. Ni bien terminan de trotar, lo van a regresar a su silla ayudándolo a que no se vaya a desmayar y le vuelven a medir todo simultáneamente. Y lo que vamos a demostrar es el cambio que va a haber en estas variables. ¿Okay? Entonces, empezamos. ¿Cuántos tensiómetros hay en esta mesa? Dos. Ya. Grupo acá, grupo acá. ¿Ya? Ya está. A ver, de ahí me acerco al grupo del fondo, ¿ya? Por acá. Entonces, ¿quién va a ser el correcaminos? Y acá. Necesito 2 correcaminos. Ya, muy bien. Por acá, doctor. Tengo 2. Siéntate. Entonces, lo que nosotros vamos a realizar va a ser una parte de nuestro examen físico. Entonces, dentro de los cuales son la medición de nuestras funciones vitales. Entonces, lo primero que vamos a palpar van a ser las arterias con las cuales queremos trabajar. Entonces, nosotros, ¿qué arterias podemos trabajar? Yo puedo palpar la frecuencia cardíaca o la amplitud del pulso y relacionar. Debería ser relación frecuencia del corazón con amplitud del pulso o el pulso. Deberían ser similares. Entonces, ¿qué arterias puedo yo utilizar para medir el pulso? Cualquiera que yo pueda palpar. Puedo palpar la radial, puedo palpar la braquial. En algunos momentos puedo coger la cubital, en algunos momentos pulsar la carotidia, el pulso carotidio, popliteo, tibial posterior, pedio. ¿Okay? Algunos he visto que también ponen temporal, pero un poco difícil. Entonces, préstame tu manito. Haz así. Para nosotros, ¿tienes una con sin tantas cositas en la manita? La das así, ya. Ahí está mejor. Nosotros, para poder palpar el pulso, sobre todo el pulso radial, tenemos que posicionar la muñeca con cierta angulación para facilitar esa palpación. Recordemos, acá tenemos 2 falanges, acá tenemos 3 falanges. Radio, cúbito. Para acá, a nivel de la flexura, vamos a palpar el pulso. Usando los 2 pulpejos de mis dedos. Uso los 2 pulpejos de mis deditos. Con uno ubico la dirección y con el otro el trayecto. Y ahí voy a explorar. Entonces acá ya lo he identificado. Entonces cada uno va a palparse su propio pulso. Va a palparse su propio pulso. Va a sentir esa amplitud. Y luego vamos a cronometrar en 1 minuto cuántas pulsaciones yo he sentido en ese minuto. ¿Ok? Pongan su cronómetro mientras voy avanzando con los ejercicios. Antes de tomar la presión, le voy a dar un preámbulo de medición de pulso. ¿Okay? Entonces, voluntario. Entonces, esta es una parte de nuestro examen físico, sobre todo la parte de medición de pulso.